Si aceptamos la tradición anterior, Nehunia ben Hacaná podría haber recibido al menos algo de su conocimiento místico de Menachem el Esenio. Esto indicaría que los esenios eran entendidos en las artes místicas y que las enseñaron al menos a alguno de los maestros talmúdicos. Josefo afirma que los esenios hacían uso de los nombres angélicos y que podían predecir el futuro mediante diversas purificaciones y métodos de los profetas. Lo que es más significativo, Josefo identifica también a los esenios con los pitagóricos, puesto que el Sefer Yetzirah aparentemente contiene algunos elementos que semejan las tesis de los pitagóricos. Es posible que el texto fuera preservado por los esenios durante el período que precedió al Talmud. Rabí Eliezer enseñó la tradición respecto a las coronas sobre las letras de Rabí Yehoshua, quien a su vez la transmitió a Rabí Akiva. Rabí Akiva sobresalió en esa área y el Talmud señala que podría derivar de las coronas muchas enseñanzas importantes. También recibió la tradición de la Markabá de Rabí Yehoshua, al igual que otros conocimientos ocultos importantes. No hay duda de que Rabí Akiva era considerado el mayor de todos los expertos en el dominio místico. Rabí Shimeón bar Yochai, autor del Zohar, fue también discípulo de Rabí Akiva. No es entonces sorprendente que algunas fuentes atribuyan la autoría del Sefer Yetzirah a Rabí Akiva. La mayoría de los primeros textos talmúdicos tuvieron su origen en Rabí Akiva, quien los transmitió oralmente de una forma bien definida, aunque estos libros no se escribieron, habían sido compuestos por Rabí Akiva y fue su redacción la que se enseñó oralmente. En aquella época era la regla que la tradición oral fuera revisada exactamente, palabra a palabra, precisamente como había sido dada. La norma era: uno debe siempre repasar la redacción precisa de su maestro. Cada maestro proporcionaría así un programa de estudio que sus discípulos memorizarían palabra a palabra. En el campo legal, esto se conocía como la primera Mishnah. Es posible que Rabí Akiva también produjera un texto oral del Sefer Yetzirah para que sus alumnos del campo oculto lo memorizaran. Además, puede que se guardaran sus notas personales. En este respecto, el Sefer Yetzirah no habría sido distinto que el resto de la tradición oral, aunque su finalidad era ser transmitida por vía oral y no fue de hecho publicada. Se guardaban notas personales y manuscritos. Esto era especialmente cierto de las enseñanzas importantes que no solían repararse en las academias y de los textos esotéricos. Del mismo modo, los jefes de las academias habrían escrito notas para preservar exactamente las tradiciones. Aunque tales notas nunca se publicaban, eran cuidadosamente preservadas en las academias. Los maestros siguientes a menudo añadían notas marginales a los manuscritos y tales notas se encuentran a veces incluso en los rollos bíblicos que usaban, puesto que estas notas eran preservadas por individuos privados y nunca se distribuían públicamente. Eran conocidos como los rollos ocultos, Megilat Setarim. En esta categoría no solo se incluía material esotérico como el del Sefer Yetzirah,
sino incluso material legal como la Mishnah, cuya transmisión debía ser oral. Esto podría llegar a explicar por qué el Sefer Yetzirah existe en tantas versiones, a diferencia de la Mishnah, que con el tiempo fue publicada en una edición bien definida. El Sefer Yetzirah nunca evolucionó más allá del estado de ser un rollo oculto. Puede que diversos maestros enseñaran diferentes versiones y puesto que el texto nunca fue abiertamente publicado, no había modo de poder comparar y corregir estas diferentes versiones. Además, puede que muchas notas marginales fueran incorporadas al texto, produciéndose más nuevas notas y versiones. Esto explicaría el hecho de que no haya otro clásico hebreo en tantas variantes y versiones como el Sefer Yetzirah. Parece muy probable que el Sefer Yetzirah existía ya en su forma presente cuando se redactó la Mishnah en el año 204 de nuestra era. El editor de la Mishnah fue Rabí Yehudá el Príncipe, 135 a 220, llamado simplemente el Rabí. Es ciertamente posible que haya una referencia concreta al Sefer Yetzirah en la Mishnah. Es uno de los pocos lugares en que se discute el conocimiento esotérico. La Mishnah afirma: los misterios de la creación, Maaseh Bereshit, no pueden exponerse en presencia de los discípulos, y los misterios de la Markavá, Markavá, no pueden exponerse incluso en presencia de uno solo, a menos que sea sabio y que entienda su conocimiento. El término Maaseh Markavá se refiere a los métodos meditativos empleados para ascender a los dominios espirituales superiores. Aunque filósofos posteriores tales como Maimónides sostenían que este corpus implicaba una especulación metafísica, las fuentes más antiguas establecen claramente que la Maaseh Markavá trataba de los métodos meditativos que se usaban para el ascenso espiritual. Según muchas autoridades, Maaseh Bereshit se refiere a los misterios del Sefer Yetzirah, puesto que sabemos que Maaseh Markavá era de naturaleza mística. Es lógico suponer que lo mismo era cierto de Maaseh Bereshit. Además, la suposición de que la Maaseh Bereshit implicaba el Sefer Yetzirah clasifica también un buen número de referencias talmúdicas ahora oscuras. Hay también evidencia de que Rabí estaba familiarizado con los misterios de la Markavá, y es lógico suponer que era también consciente del Sefer Yetzirah. Así, una generación después se tiene el relato de los discípulos de Rabí, claramente involucrados en los misterios del Sefer Yetzirah. El Talmud dice que Rabí Ahina y Rabí Joshía se dedicaban al Sefer Yetzirah cada viernes antes de Shabbat. Creaban para sí un novillo y lo comían. Otra versión de este mismo suceso dice que se involucraban en Hilkot Yetzirah, reglas de la creación, en vez del Sefer Yetzirah. El término Hilkot puede, sin embargo, aplicarse tanto a reglas filosóficas como legales. De hecho, en algunos manuscritos más antiguos, el Sefer Yetzirah se titula Hilkot Yetzirah.